la bruja Isabella Cortés. Isabela les saluda. Hoy una vez más, Isabel estará contando historias de fantasmas reales que muchos de ustedes, espectadores de diferentes lugares, han enviado al programa a través del correo electrónico labrujaisabela@gmail.com y la página de fanpage facebook.com/labrujaisabela. Si ustedes tienen alguna historia extraña o alguna experiencia difícil de explicar, no duden en enviársela a Isabela a través de este correo electrónico o de la página de fanpage, para que Isabela pueda encontrarlas con mayor facilidad y compartir sus historias aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y miren, gente, la historia de esta noche es de esas que te dejan pensando por días, de esas que te quitan el sueño. Me la envía una muchacha desde la Ciudad de México, pero es una vivencia directa de su mamá, la señora Rosalba. Esto pasó hace muchísimos años, cuando doña Rosalba tenía apenas 10 añitos. A ver, déjenme hacer memoria de los detalles que leí en el correo, porque de verdad, aquí hay cosas que escapan a toda lógica humana y hasta la fecha nadie se las puede explicar. En aquel entonces, la familia vivía en un ejido muy humilde, un pueblito olvidado allá en el estado de Michoacán. Un lugar de esos donde las calles eran de pura terracería, rodeados de monte, de cerros y de terrenos baldíos. Don Pancho, el abuelo de nuestra suscriptora, trabajaba de albañil, de sol a sol, levantando muros de ladrillo, batiendo cemento y colando techos en los pueblos vecinos. Y doña Cuquita, la abuela, era una mujer súper trabajadora, de esas guerreras de antes, que se levantaba de madrugada para preparar unos botes enormes de tamales y atole y se iba con su canasta a vender por todos los callejones del ejido. O sea, no tenían lujos, vivían al día, pero eran una familia muy unida y muy feliz, ¿saben? Resulta que Rosalba y su hermana Socorro, a la que de cariño le decían Coco, eran las más chicas de la casa. Se llevaban muy poco tiempo de diferencia, así que siempre andaban pegadas. Iban juntas a la escuelita rural y regresaban caminando por esos caminos polvorientos para ayudarle a su mamá en la casa. Mientras tanto, sus hermanos mayores, Verónica y Anselmo, ya se habían ido a buscar suerte a la capital, a la Ciudad de México, para trabajar y mandarles un dinerito extra. Todo era muy tranquilo, la típica vida de rancho, hasta que de pronto, de la nada, apareció una mujer forastera en el ejido. Nadie sabía de dónde llegó ni en qué camión se bajó. Era una señora en situación de calle que se veía muy mal de sus facultades mentales. Andaba toda sucia, descalza, con el pelo enmarañado como un nido de pájaros y no decía ni una sola palabra. La gente del pueblo la empezó a llamar Doña Nieves, pero los chamacos de la calle le decían las sombras, porque siempre andaba metida en los rincones más oscuros de las casas abandonadas, escarbando en la basura. Pero fíjense en este detalle, amigos. Escuchen esto porque aquí es donde la cosa se empieza a poner rara. Cuando algún vecino se le acercaba para preguntarle su nombre o de dónde venía, ella no emitía ningún sonido. Simplemente levantaba la mano derecha, mostrando los 5 dedos rígidos y hacía una mueca rarísima. Torcía la boca hasta casi la mejilla y echaba la cabeza de lado con los ojos bien pelados. Híjole, la neta, solo de imaginarme esa expresión se me pone la piel de gallina. Muchas personas en el ejido le tenían desconfianza. La corrían a gritos o le echaban a los perros, pero doña Cuquita, que era de un corazón de oro, a veces la veía pasar por el camino y le regalaba un tamal de dulce o un jarro de atole para que se calentara el estómago. Total que los meses pasaron, pero un día Coco amaneció muy enferma de la garganta, volando en fiebre. Entonces doña Cuquita decidió que ni Coco ni Rosalba irían a la escuela ese día, porque la escuela quedaba muy lejos para que la pequeña Rosalba se fuera caminando sola por los terrenos baldíos. Pasó la mañana, doña Cuquita se fue a vender sus tamales, don Pancho estaba en la obra echando mezcla y las 2 niñas se quedaron solas en la casa de tabique. Para media tarde, Coco ya se sentía mucho mejor, se le había bajado la calentura, y como buenas niñas traviesas y aburridas, se salieron a jugar al patio trasero y se les fue el tiempo.
Se les hizo tardísimo, amigos. Ya ven que en esos ejidos, cuando cae el sol, oscurece rapidísimo y casi no hay postes de luz en las calles. Todo se vuelve una penumbra absoluta. Cuando las niñas se dieron cuenta, ya pasaban de las 7 de la noche, asustadas de que don Pancho llegara y las fuera a regañar con el cinturón por andar afuera tan tarde, agarraron sus cosas y se fueron caminando a paso rápido por la terracería hacia su casa. Y en eso, justo cuando iban pasando por un tramo donde no había casas, Coco frena de golpe y jala del brazo a Rosalba. Le dice en voz bajita que mire hacia el otro lado del camino. Rosalba voltea y ahí estaba, Doña Nieves, las sombras, parada en la oscuridad bajo un árbol. Pero lo más aterrador es que no estaba buscando basura, ni caminando. Solo las miraba fijamente sin parpadear y tenía clavada en el rostro una sonrisa enorme, macabra, mostrándoles unos dientes amarillos de una forma que, según Rosalba, no parecía natural en un ser humano. Les digo la verdad, cualquiera en su lugar ya hubiera soltado el llanto y salido corriendo, y eso fue exactamente lo que hicieron las niñas. Sintieron un terror profundísimo, apretaron el paso hasta llegar a su casa, cerraron la puerta de madera con pasador y se metieron debajo de las cobijas. No le dijeron nada a sus papás por miedo a que las castigaran. Pero espérense, gente, porque esto apenas empieza. Al día siguiente, el sol salió. Coco ya estaba sana, así que las dos hermanas agarraron sus mochilas y se fueron a la escuela. Ya de regreso, a eso del mediodía, iban caminando por un terreno baldío enorme que estaba en las orillas del ejido. Un lote inmenso lleno de mezquites. Ya saben, esos árboles llenos de espinas gruesas que crecen como maleza y hacen unas sombras bien pesadas y tétricas. Pues resulta que había un montón de gente amontonada a la orilla del lote. Había un par de patrullas municipales, vecinos murmurando, un alboroto tremendo. Las niñas se asomaron por curiosidad y escucharon a las señoras del pueblo platicando espantadas. Decían que Doña Nieves, las sombras, estaba muerta allá adentro, atorada entre las ramas y las espilas de los mezquites. Pero aquí es donde la situación ya no tiene ninguna explicación lógica, amigos. Escuchen esto. Los vecinos y los policías, tapándose la nariz, decían que el olor era insoportable, que el cuerpo ya estaba completamente inflado y morado, en un estado de descomposición muy avanzado. De hecho, los peritos confirmaron que la mujer llevaba muerta por lo menos 4 o 5 días, tirada allá dentro. Rosalba y Coco se quedaron completamente heladas, pálidas, mirándose la una a la otra en medio de la multitud. O sea, pónganse a pensar junto conmigo. Si la señora llevaba casi una semana muerta y pudriéndose atorada en esas espinas, entonces ¿a quién demonios vieron la noche anterior parada en la oscuridad sonriéndoles en el camino de tierra? Rosalba, temblando de pies a cabeza, le preguntó a su hermana qué estaba pasando, qué habían visto, y Coco, tratando de hacérsela fuerte, aunque estaba igual de aterrada. Le dijo que seguramente por la fiebre que tuvo el día anterior se habían imaginado cosas, o la luz de la luna las hizo confundir a otra señora del pueblo. Las dos acordaron callarse la boca y no decirle nada a doña Cuquita para no asustarla ni preocuparla. Pero espérense, gente, porque esto apenas empieza. Después de que las autoridades se llevaron el cuerpo y enterraron a Doña Nieves en la fosa común del panteón municipal, las cosas en el ejido se pusieron verdaderamente pesadas. Yo me imagino que cuando una persona muere en esas condiciones, en soledad, el ambiente se contamina, ¿verdad? Y vaya que se contaminó. Doña Cuquita empezó a tener pesadillas horribles todas las malditas noches. Soñaba que Doña Nieves estaba trepada en el techo de lámina de su cuarto, gateando boca arriba como si fuera una araña gigante, torciendo el cuello hacia abajo y estirando la mano mugrosa, pidiendo de comer. Pero en el sueño, la mujer sí hablaba, y con una voz rasposa le decía que tenía mucha hambre de carne fresca. Doña Cuquita despertaba pegando gritos, sudando frío, y se ponía a rezarle a la Virgen de Guadalupe. Don Pancho, como buen señor de antes, de carácter duro y muy escéptico, le decía que se dejara de tonterías, que era pura sugestión por los chismes que andaba diciendo la gente mitotera del pueblo. Porque así como lo oyen, medio ejido andaba aterrado. Don Matías, un señor mayor que vivía a un par de cuadras y que se levantaba a las 4 de la mañana a prender la leña para hervir el maíz del pozole y hacer carnitas, juraba por su vida
que una madrugada escuchó pasos muy pesados en el techo de su patio. Al asomarse, vio la silueta oscura de doña Nieves caminando a gatas por la orilla de la azotea, asomando la cabeza hacia abajo con esa misma sonrisa retorcida. Don Matías tuvo que echar agua bendita y prender 3 veladoras de golpe porque el susto casi le provoca un infarto ahí mismo. Pero bueno, volviendo a nuestra familia, don Pancho seguía sin creer nada hasta que llegó un fin de semana muy esperado. Resulta que Verónica y Anselmo, los hijos mayores que trabajaban en la Ciudad de México, llegaron de visita sorpresa al ejido. Anselmo venía manejando su motocicleta, una itálica de trabajo, con su hermana Verónica en la parte de atrás. Pasaron un sábado y un domingo hermosos en familia. Comieron pozole, platicaron en el patio, todo muy bonito. Rosalba y Coco estaban felices de ver a sus hermanos mayores, y Coco, a escondidas, le contó a Verónica lo que andaba pasando con el fantasma de las sombras y lo que habían visto en el camino. Verónica, que ya traía mente de ciudad, solo se rió. Les dijo que no creyeran en cuentos de pueblo y que mejor se pusieran a estudiar. Total, que llegó el domingo por la tarde. A eso de las 7 de la noche ya estaba oscureciendo fuerte. Verónica y Anselmo se despidieron de sus papás para agarrar carretera de regreso a la capital, porque al día siguiente tenían que trabajar temprano. Se subieron a la moto itálica, prendieron el faro delantero y arrancaron por el camino principal de terracería para salir de los límites del ejido. Gente, lo que les voy a contar ahorita es lo que Anselmo le confesó a su familia tiempo después, estando en una cama de hospital. Y la neta, de solo leerlo me da un terror inmenso, se los juro. Dicen que apenas llevaban unos 10 minutos rodando por un tramo desolado donde no había ni una sola casa, puras milpas abandonadas y una oscuridad tremenda a los lados, cuando el faro amarillento de la moto iluminó la figura de una mujer caminando muy despacio por la orilla de la terracería. Anselmo bajó un poco la velocidad por precaución. Verónica, agarrada de su cintura, le gritó que tuviera cuidado para no atropellarla. Al pasar justo a su lado, los 2 hermanos voltearon a verla por inercia. Era doña Nieves. Llevaba la misma ropa sucia, los pies descalzos, el pelo enmarañado brincando con el viento, y cuando pasaron junto a ella, la mujer giró la cabeza lentamente hacia ellos y les clavó una sonrisa espantosa. Verónica sintió un escalofrío violentísimo que le recorrió toda la espalda, pero intentó convencerse de que era alguna loquita del pueblo que se parecía. Siguieron avanzando. Anselmo le aceleró a la moto para salir rápido de esa zona que ya se sentía con una vibra pesadísima. Pasaron como 5 o 7 minutos más, rodando a muy buena velocidad, levantando polvo, y de repente, más adelante en el camino, iluminada nuevamente por la luz de la itálica, ahí estaba otra vez, la misma mujer, caminando tranquilamente por la orilla del camino, dándoles la espalda. Fíjense bien, pónganse a analizar esto junto conmigo. ¿Cómo diablos es posible que alguien caminando a pie los haya rebasado si ellos iban en una motocicleta rodando sin parar? Al darse cuenta de esto, Anselmo sintió que el estómago se le revolvía por completo. Un sudor frío le empapó la frente. Esta vez, al pasar junto a ella, ya no solo le sonrió. Cuando la moto estuvo a su nivel, la mujer soltó una carcajada ronca, gutural, fuertísima, que se escuchó clarito por encima del ruido del motor y del viento. Verónica empezó a llorar del terror y le gritó desesperada a Anselmo que le acelerara a fondo. Anselmo, temblando, le gritó a su hermana que mejor se regresaban a la casa, que no se sentían nada bien, que las manos le temblaban y el pecho lo oprimía. Verónica estuvo de acuerdo, llorando, pero como no querían volver a pasar junto a esa cosa caminando, Anselmo decidió frenar, dar la vuelta en U y meterse por una brecha vecinal, un camino de tierra mucho más estrecho entre unos matorrales para llegar a la casa de sus papás por la parte de atrás del ejido. Iban por esa brecha oscura, los dos en silencio absoluto, escuchando solo el motor y sintiendo el corazón a 1000 por hora, y en eso, por encima del ruido de la moto, escuchan un sonido detrás de ellos. Pasos, pisadas fuertísimas y rápidas golpeando la tierra seca. Plas, 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 plas. Anselmo, sintiendo que el alma se le salía del cuerpo, miró de reojo por el pequeño espejo retrovisor y casi pierde el conocimiento del pánico. Doña Nieves venía corriendo detrás de la moto,
pero no corría como un ser humano normal, amigos. Daba unas zancadas larguísimas, desproporcionadas, aventando las piernas, con los brazos colgando hacia atrás como si los tuviera rotos o dislocados, y venía riéndose a carcajadas grotescas en medio de la negrura total. Verónica empezó a llorar histérica al verla por encima del hombro. Anselmo, cegado por la desesperación, le metió todo el acelerador a la itálica, pero con los nervios, el temblor de sus manos y la tierra suelta del camino, perdió el control por completo. La llanta delantera patinó brutalmente y la moto salió volando hacia una zanja profunda a la orilla del monte. Los dos cayeron al suelo raspándose y golpeándose contra las rocas y las espinas. No les importó el dolor físico ni la sangre. Se levantaron como pudieron, dejaron la motocicleta ahí tirada con el motor apagado y se echaron a correr a campo travesía en medio de la noche, llorando, sintiendo en cada paso que esa maldita cosa les respiraba en la nuca. Llegaron a la casa de don Pancho pateando la puerta con desesperación, gritando que les abrieran, que los ayudaran. Don Pancho les quitó el pasador, los vio pálidos como un papel, llenos de polvo, tierra y sangre, y mientras ellos balbuceaban llorando y trataban de explicar lo que los venía persiguiendo, don Pancho se quedó mudo. No dijo una sola palabra. Simplemente caminó hacia el rincón de la sala, agarró una caja de cerillos y le prendió 3 veladoras enormes al altar de la Virgen de Guadalupe que tenían en la repisa. Esa noche, absolutamente nadie durmió en esa casa. Al día siguiente, ya con la luz del sol dándoles valor, don Pancho y unos vecinos fueron a sacar la moto de la zanja. Trataron de hacer como que no pasó nada, como que fue un simple accidente por un animal que se les cruzó. Pero desde esa noche, la joven Verónica cambió por completo. Dejó de ser la muchacha alegre, platicadora y echada para adelante que venía de la ciudad. Se la pasaba sentada en una silla de madera vieja en el patio de tierra, mirando fijamente a la pared de ladrillos, murmurando cosas que nadie entendía, y de pronto, de la nada, soltaba unas risitas que le helaban la sangre a cualquiera. Don Pancho y doña Cuquita estaban desesperados y destrozados de ver a su hija así. Pensaban que el susto de la caída le había provocado un trauma psicológico severo. Anselmo también estaba pésimo. Andaba con unas ojeras negras, pálido, no quería ni comer. Un día se acercó a don Pancho y le dijo con la voz quebrada y temblando que quería llevarse a Verónica de regreso a la Ciudad de México para internarla en un hospital psiquiátrico de urgencia, porque él tampoco aguantaba un día más en ese lugar. Le confesó a su papá, llorando como un niño, que todas las noches, desde el accidente en la brecha, soñaba con doña Nieves. Soñaba que la mujer sucia se le subía al pecho aplastándole los pulmones, le agarraba la cara con esas manos llenas de tierra y le susurraba directo al oído: «Dámela a mí, entrégamela para que yo la guíe, dámela a mí». Don Pancho, tratando de no desmoronarse y ser el pilar de la casa, le dijo que se dejara de tonterías, que todo eso eran pesadillas por el estrés postraumático del choque, y que al día siguiente, a primera hora, se fueran en la moto ya arreglada para la capital a buscar a un buen doctor para su hermana. Pero amigos, prepárense porque aquí viene la parte más desgarradora y dolorosa de esta historia. Al amanecer del día siguiente, Anselmo y Verónica se despidieron y emprendieron el viaje de regreso a la Ciudad de México. Apenas llevaban un par de horas en carretera cuando la tragedia los alcanzó de lleno. Doña Cuquita recibió un aviso urgente a través de la caseta telefónica del ejido. Habían tenido un accidente terrible en la carretera. Verónica salió disparada de la moto tras un impacto brutal y murió al instante al golpearse la cabeza contra el pavimento. Anselmo estaba en un hospital público, en estado de coma, debatiéndose entre la vida y la muerte conectado a unas máquinas. Doña Cuquita y don Pancho, completamente destrozados, con el alma rota, viajaron de inmediato a la ciudad. Cuando Anselmo por fin despertó del coma, casi una semana después, abrió los ojos y lo primero que tuvo fue un ataque de pánico brutal. Lloraba desconsolado, agarrándose la cabeza vendada, pidiéndole perdón a su mamá a gritos. Les dijo que cuando iban rodando por la carretera, a plena luz del día, Verónica iba normal, callada atrás de él. Pero de pronto, en pleno trayecto a alta velocidad, él sintió un aliento helado, como de hielo, rozándole la oreja, y escuchó una voz ronca, clara, asquerosa, susurrándole exactamente las mismas palabras que en la pesadilla: «Dámela a mí, entrégamela». Fue tanto el terror,
La impresión de escuchar eso en su oído a plena luz del día, que por un segundo Anselmo cerró los ojos por reflejo y dio un volantazo, estrellándose de frente contra una camioneta de carga que venía en el otro carril. Verónica murió en el acto. Escuchar esta confesión terminó de destrozar a la familia. Regresaron al ejido de Michoacán con el cuerpo de Verónica en un ataúd para velarla en su casa humilde y enterrarla en el panteón, en medio de un dolor que, de verdad, gente, no se le desea a nadie en este mundo. Y uno pensaría que con esta tragedia espantosa, la pesadilla habría terminado, ¿no? Cualquiera diría que esa entidad oscura ya se había cobrado su cuota de sangre y los iba a dejar en paz. Pues para nada. Les juro que esto apenas es el preludio del verdadero horror que se iba a desatar en esa casa. Después de los rezos del novenario de Verónica, la familia estaba exhausta física y mentalmente. Una noche, por el cansancio extremo, don Pancho se quedó dormido en una mecedora en medio de la sala, y en su sueño profundo escuchó unos golpecitos en la ventana de vidrio que daba a la calle. Al voltear, vio a doña Nieves, las sombras. Estaba pegada al cristal por la parte de afuera, sosteniéndose de la pared como si fuera una lagartija, desafiando la gravedad, y tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas. Y la mujer le dijo, con una voz que le retumbaba a don Pancho por dentro del cráneo: «Ya me llevé a una, ahora dame a tu niña, dame a la más chiquita». Don Pancho, aún dentro de su sueño, sintió una rabia enorme que fue mucho más grande que su terror. Se levantó y le gritó a la ventana con todas sus fuerzas: «¡Maldita perra! Ya me quitaste a mi hija mayor. ¿Qué más quieres de nosotros? ¿Por qué no te vas a descansar si ya eres un maldito fantasma?». Y la mujer, torciendo la cara con esa sonrisa perturbadora, le contestó muy despacio: «Yo no soy un fantasma, soy un demonio». En ese mismo instante, don Pancho despertó de un salto, respirando agitado y empapado de sudor frío. No le quiso decir absolutamente nada a doña Cuquita para no alterar más las cosas, porque ella ya no aguantaba más sufrimiento. Pero el ambiente en la casa era asfixiante. Se sentía como si el aire pesara toneladas. Esa misma madrugada, Rosalba, la niña de 10 años, estaba durmiendo en su cuarto. Ya ven que las casas de antes tenían cuartos muy amplios donde dormían varios hermanitos juntos. Rosalba compartía una cama grande con su hermana Coco. A eso de las 3 de la mañana, Rosalba sintió mucha resequedad en la garganta y se despertó para ir por agua. Al abrir los ojos pesadamente, vio que su hermana Coco estaba acostada de lado, mirándola fijamente en la oscuridad, con los ojos bien abiertos y sin moverse. Rosalba, sintiendo un alivio inmenso de no estar sola despierta a esa hora en esa casa tan lúgubre, le susurró: «Coco, ¿estás despierta?». Y Coco, sin mover ni un solo músculo del cuerpo, sin parpadear, le contestó: «Sí, aquí estoy, viéndote dormir desde hace rato». Pero fíjense en esto, gente. Presten mucha atención a este detalle. Rosalba notó algo rarísimo de inmediato. La voz de su hermana no sonaba normal. Sonaba hueca, sin emoción, metálica, como si la voz viniera de adentro de un tubo muy largo y no de su garganta. Rosalba, tratando de ignorar el pánico instintivo que le empezaba a subir como electricidad por las piernas, le dijo: «Coco, tengo mucho miedo. Mi papá andaba diciendo que asustan allá afuera en la calle». Y entonces Coco, sin mover los labios, con la cara completamente sumergida en las sombras de la habitación, le contestó: «No es un fantasma». Rosalba se quedó paralizada. Sintió que el corazón se le detuvo. Le preguntó temblando, casi en un hilo de voz: «¿Qué dices?». Y la cosa que estaba acostada a su lado en la cama, usando la voz de su hermana, pero cada vez más distorsionada, como ronca y profunda, gruñó: «Te digo que no soy un fantasma, soy un demonio». No manches, yo de leer esto me quedé totalmente helada. Se me cortó la respiración. Rosalba pegó un grito desgarrador, lleno de terror puro.
saltó de la cama cayendo al suelo y salió gateando y luego corriendo por el pasillo hacia la cocina, llorando a mares, sintiendo que la oscuridad se la iba a tragar. Y al llegar a la cocina, encendió el foco de un manotazo y se encontró a la verdadera Coco, parada junto a la estufa, sirviéndose tranquilamente un vaso con agua de un garrafón. Coco volteó a verla asustadísima y le preguntó qué le pasaba, por qué gritaba así. Rosalba volteó lentamente hacia el pasillo oscuro que daba a su cuarto, dándose cuenta con el alma destrozada que la cosa con la que acababa de platicar, la cosa que estaba a centímetros de su cara, se había quedado allá dentro, acostada en su cama. Los gritos de la niña despertaron a don Pancho y a doña Cuquita. Rosalba les contó lo que pasó, llorando histéricamente, temblando sin poder controlarse. Doña Cuquita, al borde del colapso nervioso, supo en su corazón de madre que esto ya estaba completamente fuera de sus manos y del control humano. Ya se habían llevado a una hija de la peor manera, y ahora esa cosa iba por la más chiquita de la casa. Al amanecer del día siguiente, sin pensarlo dos veces y rompiendo con todas sus creencias católicas, doña Cuquita salió a buscar a una santera muy respetada, una curandera mayor que vivía en un pueblito vecino y que tenía la fama de hacer limpias pesadas y trabajar combatiendo entidades oscuras. Cuando la curandera llegó a la casa de la familia, ni siquiera tuvo que pisar el interior. Desde el patio de tierra, se quedó mirando fijamente hacia el techo de lámina, entrecerró los ojos y le dijo a doña Cuquita que había una sombra negrísima, un ente de muy bajo astral, aferrado a las paredes de esa casa. La curandera no quiso perder tiempo. Armó un altar improvisado ahí mismo en la sala, quemó manojos de hierbas, pasó huevos negros y sahumerios de copal por todos los rincones, rezando unas oraciones que nadie entendía. Y de pronto, en medio del rezo más intenso, la santera entró en un trance violento. Se desplomó pesadamente en una silla de madera, tiró la cabeza hacia atrás, perdiendo el conocimiento, y cuando la volvió a levantar lentamente, su cara estaba completamente torcida, tenía la boca chueca hasta el pómulo, y levantó la mano rígida mostrando los 5 dedos. Eran las sombras. El ente había tomado el cuerpo de la curandera. Doña Cuquita, llorando de desesperación y dolor, cayó de rodillas al suelo de tierra y le suplicó, le rogó como solo una madre puede hacerlo. Por favor, doña Nieves, te lo suplico en el nombre de Dios, ya te llevaste a mi muchacha mayor, ya nos destrozaste la vida para siempre, te lo ruego, déjanos en paz a los que quedamos, vete a la luz, dime qué quieres y yo te mando a hacer misas todo el año. Pero la curandera, clavándole una mirada cargada de odio y con una voz ronca que no era la suya, se empezó a reír a carcajadas burlescas y le dijo, no quiero tus malditas misas, ustedes me dejaron morir sola, atorada en las espinas, tengo frío, estoy pudriéndome sola, dame a la niña, dámela a mí para no estar sola allá abajo, y no me voy a ir, porque no soy un simple fantasma de rancho, ya te lo dije, soy un demonio, y aquí me voy a quedar hasta acabar con todos. Dicho esto, la curandera dio un alarido espantoso que hizo vibrar las ventanas y escupió un chorro de sangre oscura en el piso, rompiendo el trance de golpe. Quedó exhausta, tosiendo, sudando a mares y casi desmayándose. Cuando por fin recuperó el aire y bebió un poco de agua, la santera miró a don Pancho y a doña Cuquita con una expresión de muchísima tristeza y les dijo la cruda verdad. Les explicó que el alma de doña Nieves estaba tan corrompida, tan podrida por el sufrimiento, el abandono y la locura, que al morir en esas condiciones terribles, su espíritu se había fusionado con algo inmensamente oscuro, un demonio antiguo que habitaba desde hacía décadas en esos terrenos del ejido. Les dijo, mirándolos a los ojos, «Señores, yo no puedo sacar a esto de aquí, está atado a esta tierra, a este pueblo, es demasiado fuerte para mí. Lo único que puedo hacer es sellar energéticamente a sus hijas con estos amuletos para que no las encuentre tan fácil». Les entregó unas cruces preparadas con semillas y sal
Y luego les dio la indicación más dura y drástica que una familia humilde, arraigada a su tierra, puede recibir. Les dijo que tenían que irse inmediatamente. Que abandonaran la casa que construyeron con sus manos, que abandonaran el ejido y que huyeran muy lejos, a la ciudad, donde el ruido, el concreto y la multitud despistaran a esta entidad. Porque si se quedaban una semana más, esa cosa no iba a descansar hasta llevarse a la niña Rosalba a la tumba. Y así fue, amigos. Ante una amenaza de ese tamaño, no hay arraigo que valga. En cuestión de 3 días, don Pancho y doña Cuquita remataron por unos cuantos pesos lo poquito que tenían de valor. Empacaron sus cazuelas, unas mudas de ropa en cajas de cartón, agarraron a sus 2 hijas pequeñas y huyeron del estado de Michoacán sin mirar atrás. Se mudaron definitivamente a la Ciudad de México, pidiendo posada en un cuartito de azotea para empezar de cero, cargando en sus espaldas con el luto eterno de Verónica y el trauma imborrable de Anselmo. Jamás, por ningún motivo, volvieron a poner un pie en ese ejido. La casita de ladrillo se quedó ahí, abandonada, pudriéndose y cayéndose a pedazos con el paso de los años, habitada solo por el silencio y las sombras. Y según nos cuenta la muchacha que nos mandó este correo, su mamá, doña Rosalba, que hoy en día ya es una señora mayor y vive en la capital, todavía tiene estragos de aquello. Todas las noches de su vida duerme con la luz de la lámpara prendida, porque jura, y se le quiebra la voz al decirlo, que a veces, en el silencio más profundo de la madrugada en la ciudad, alcanza a escuchar clarito el sonido rasposo de unas uñas sucias arañando el vidrio de su ventana desde afuera. Imagínense vivir toda tu vida con ese peso, gente, sabiendo que hay algo milenario y perverso esperándote pacientemente en un rincón oscuro de un pueblito olvidado, sabiendo que si alguna vez cometes el error de regresar por esos rumbos, te va a reclamar como suyo. Hasta la fecha, es un misterio para esta familia qué fue verdaderamente lo que murió atorado y pudriéndose en esos árboles de mezquite. Y peor aún, qué fue esa aberración que se quedó rondando los caminos de terracería, caminando a una velocidad imposible, buscando a quién llevarse a la oscuridad. Si ustedes tienen alguna historia extraña en sus colonias, algún recuerdo familiar aterrador o alguna experiencia difícil de explicar, no duden en enviársela a Isabela a través del correo electrónico o de la página de fanpage que mencionamos al inicio. Anímense a escribir. Dejen en los comentarios qué hubieran hecho ustedes. ¿Se habrían regresado a ver qué era esa mujer en el camino de terracería? ¿O qué opinan de ese momento paralizante de la niña acostada en la cama hablando con una cosa que no era su hermana? Estaré leyendo y dándole corazón a los primeros comentarios porque a mí este caso me dejó la cabeza dándole 1000 vueltas. Cuídense mucho de las sombras esta noche, cierren bien sus ventanas y no confíen si escuchan su nombre en la oscuridad.